En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y estamos de vuelta aquí en Vivir con Salud y sabemos, ¿verdad?, que hay muchas personas en Puerto Rico que tienen padecimientos gastrointestinales. Las gastritis, ¿verdad?, yo diría que quizás son de las cosas más comunes de aquellos, ¿verdad?, que a veces ingieren algún alimento y les cae mal y comienzan, ¿verdad?, esos jugos gástricos a hacer fiesta en nuestro estómago. Me acompaña el doctor Santiago Coste Sibilia, gastroenterólogo. Bienvenido a Vivir con Salud. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo el público que nos escucha. Vamos a hablar de la úlcera péptica, pero antes de hablar de una úlcera péptica, me gustaría saber qué es una úlcera. Una úlcera, como realmente se define, es cuando se pierde la continuidad de una capa, en este caso que estamos hablando de una úlcera péptica, que es gastroduodenal, gastro del estómago, duodenal de la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, cuando esa capa pierde la continuidad y entonces se forma una lesión. Y esa lesión que se forma es una lesión que puede sangrar, es una lesión que causa ¿qué? Eso es así. Bueno, usualmente 30% de las personas que tienen una úlcera péptica se pueden exponer a lo que es uno de los síntomas más graves, que es el sangrado. No todas las úlceras pépticas sangran. De los síntomas más severos puede ser sangrado hasta perforación. De los síntomas más leves puede ser que un paciente esté hasta asintomático, o sea que no presente ningún síntoma. Síntomas más comunes que se pueden ver en pacientes con úlceras pépticas es dolor abdominal. Puede haber pacientes que sientan reflujo o simplemente molestia por acidez. ¿Qué causa el que tengamos una úlcera péptica? Nuestra mala alimentación, estar muchas horas sin alimento, cosas que ingerimos, a lo mejor bebidas, cosas... Pues mire, de las 3 causas más comunes de úlcera péptica está el uso de antiinflamatorios no esteroidales o todos los medicamentos que son derivados de la aspirina, incluyendo la aspirina. El Helicobacter pylori, que es una bacteria que está muy prevalente en nuestra población de Puerto Rico. Se hizo un estudio hace unos años atrás. Se estima que en Puerto Rico alrededor de 30% de la población tiene esta bacteria. Y una que es que el público poco la conoce, pero también es bastante común, el uso del cigarrillo, del tabaco. O sea, que promueve. Claro. Lo que causa con estos 3 factores que causan más las úlceras pépticas, lo que causan es que eliminan la barrera protectora que nosotros tenemos en el estómago y en la primera porción del duodeno, que protege contra todos estos efectos corrosivos y nocivos a esta mucosa, a este tejido. Y ahí se forma entonces la úlcera péptica. Esas úlceras pépticas las vemos más o menos en qué grupos poblacionales. Realmente se podrían ver en Japón, se ha visto que se ve más. Ahora. En Japón, que usualmente la comida es, o sea, arrocito, mucho vegetal y muchas cosas. Pero con el tipo con los tipos de que se cocinaba antes, pues se encontraba que con esos químicos pues podían prevalecer más, que por eso también el cáncer de estómago era más prevalente. ¿Qué pasa? En pacientes que tienen enfermedades crónicas, como lo son enfermedad crónica de pulmón, enfermedad crónica de hígado o enfermedad crónica de riñón, estos pacientes también están predispuestos a poder formar una úlcera péptica. Me imagino que también aquellos que padecen a lo mejor de algún tipo de artritis, porque si ingieren mucho antiinflamatorio, claro, pues también sí, están en esa propensidad, ¿no? Claro que sí. Igual que los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares que necesitan utilizar aspirina, es así también. O sea, y la aspirina que tantos beneficios trae, pero también al mismo tiempo puede causar problemas. Pero lo vemos entonces que concentrado normalmente en las personas mayores de 40 años, sí, sobre los 30. Usualmente lo vamos a ver en personas más mayores de 50 años es donde más común lo vamos a ver. Es bien importante recalcar cuando hablamos de la parte de la aspirina, si la aspirina tiene una indicación por alguna enfermedad cardiovascular, no es que se elimine la aspirina por el riesgo de tener una úlcera péptica. Por eso es que es importante siempre hablar con su médico y consultarlo, porque hay maneras de poder proteger esta mucosa aún así utilizando estos medicamentos, si están así indicados. O sea que ir de la mano de su cardiólogo, ir de la mano de su gastroenterólogo, para que entre ambos, ¿verdad?, puedan llevarlo a mantener ese tratamiento, adherido a ese tratamiento, porque es importante, porque ese tratamiento le va a ayudar a mantener su vida, claro que es lo importante. Factores, por ejemplo, estresantes, ¿pueden llevar a tener úlceras pépticas o pueden agravar la úlcera péptica? Pues mire, usualmente lo que es el estrés sí puede causar aumento en la sintomatología, en los síntomas que esta persona va a presentar de la úlcera, pero no en sí causarla. Así que eso es bien importante poder distinguirlo. El estrés no te va a causar una úlcera, pero sí puede empeorar los síntomas. Podemos tener
problemas de gastritis o problemas de reflujo y también tener úlcera péptica. Claro, más aún que los síntomas son muy similares. De hecho, un paciente con gastritis puede ser los síntomas iniciales de lo que puede culminar en una úlcera péptica. O sea que cuando tenemos esos problemas hay que atenderlos a tiempo, entrar en el tratamiento correcto. Me imagino que con la ayuda de la alimentación para evitar llegar a esto. Eso es así. Una vez tenemos úlcera péptica, ¿no se cura? Sí, hay maneras de curarla. Hay muchos medicamentos que nos ayudan a poder sanar la mucosa gástrica. Pacientes que presentan sangrado gastrointestinal por úlcera péptica, que el mayor por ciento de las veces lo que presentan son excretas oscuras o color brea, como le llamamos nosotros, melena, que es el término clínico. Este tipo de pacientes requiere hacerse una endoscopía porque pudiera necesitar algún tratamiento endoscópico. En muchos casos uno tiene que inyectar o hacer algún tipo de maniobra para hacer que esta úlcera comience a sanar. Y en conjuntos con medicamentos, pues eso nos ayuda, ¿verdad?, a terminar de sanar esa úlcera péptica. Pero lo más importante es saber cuál fue el factor que predispuso a esta persona a que desarrollara la úlcera para evitar que esto vuelva a pasar, porque puede seguir pasando. O sea que es recurrente. Eso es así, puede ser recurrente si no se elimina el factor de riesgo que el paciente presenta. ¿Podemos tener una predisposición genética a padecer de úlcera péptica y lo podemos ver en familias? Eso sí puede ocurrir en síndromes donde uno ve, por ejemplo, el gastrinoma, que es uno de los es un tumor que secreta gastrina. Eso es una sustancia que produce el cuerpo, que activa la mayor producción de ácido, y esto podría terminar en úlceras pépticas. Y usualmente este tipo de pacientes, las úlceras son más en el duodeno, el intestino delgado, que en el estómago, pero sí pueden haber factores genéticos que te predispongan a úlceras pépticas. Y podemos tener úlceras pépticas en esa primera parte, ¿verdad? Como usted dice, del duodeno, en el resto del duodeno, y también tener úlceras a la misma vez en el estómago. Sí, claro que sí. ¿Eso se ve? Pueden estar en ambos lugares a la misma vez, eso es así. Es más raro, pero sí se puede ver. ¿Es más frecuente en mujeres o en hombres? Usualmente en hombres se va a ver más, probablemente por los factores de riesgo que es el uso del cigarrillo, el uso de antiinflamatorios no esteroidales, entre otras cosas. Y me imagino que esa mezcla de cigarrillo con el alcohol como que no es muy buena, ¿verdad? Sí, pues fíjese, muchas de las cosas y muchas cosas que la mayoría de los hombres cuando llegan con síntomas a la oficina que preguntan es si el alcohol produce las úlceras pépticas. El alcohol puede causar sintomatologías similares a la úlcera péptica, pero no causa úlcera péptica. El cigarrillo sí. Pero esa combinación, por ejemplo, ¿verdad? En el caso del cáncer oral, pues es una combinación letal. Ah, no, claro. Lo que es cáncer orofaringeal completo, y el alcohol afecta a otras partes gastrointestinales como es el hígado, así que sí, es un factor. El alcohol es algo nocivo para el cuerpo, eso está claro. Sobre todo en grandes cantidades, y más como le gusta al puertorriqueño, ¿verdad? O sea que, ay, es que yo empiezo y como dice el refrán ese popular, se me para la lengua y no puedo parar. O empino el codo y no lo bajo. Eso es así. Y eso trae problemas. Pues se pueden ver úlceras pépticas en niños, en edad pediátrica. Claro que sí. Es un poco más raro, es más raro, pero sí se pueden ver, claro que sí se ve. Pero de todas maneras nos podemos curar de esto si ese factor de riesgo lo eliminamos. Eso es así. Lo más importante es que siempre busque ayuda de su profesional de la salud. Si no tiene un gastroenterólogo, busque uno para poder consultar sus síntomas, para ver sus factores de riesgo y de esta manera ver si necesita hacerse una endoscopía o no, o si hay alguna otra prueba para poder saber si tiene uno de estos factores de riesgo y eliminarlo, para así prevenir que esta complicación, ¿verdad?, me ocurra. Aquellos que padecen del reflujo gastroesofágico pueden a la larga llegar también a padecer de úlceras pépticas. Sí, de hecho. Porque como eso es tan ácido, yo me imagino que eso va a corroer. Es como el moho, ¿verdad?, que corroe en nuestras rejas. Claro, y de los factores de riesgo que hay, como el Helicobacter pylori, que es una bacteria que puede vivir en el estómago, ella puede predisponerte a formar mayor cantidad de ácido en el estómago. Es por esto que el reflujo gastroesofágico es uno de los síntomas más comunes de los pacientes con úlcera péptica. Doctor, estamos, ¿verdad?, ya entrando, aunque este año, desde octubre, mucha gente desde septiembre comenzó a adornar y a poner cosas de Navidad, quizás para darse un poquito de ánimo ante la situación que se vive por el COVID-19. Pero para muchos de nosotros, el Día de Acción de Gracias marca el inicio de la Navidad. Y ahora comenzamos, ¿verdad?, con los pasteles, el arroz con gandules, las comidas, la bebida, los fritos, mezclado con los dulces, con los aires de aquí y de allá.
eso nos pone a mayor riesgo de poder desarrollar esto del síndrome del intestino irritable. Pues mire, el intestino irritable es las condiciones que más los gastroenterólogos ven a nivel ambulatorio. Se estima que de un O sea, que todos los días. Todos los días. Imagínense que de un 25 a un 50% de las visitas que uno tiene a nivel ambulatorio son a consecuencia de intestino irritable. Es un síndrome, no es una enfermedad. Lo que quiere decir es que estructuralmente hablando el paciente está bien, pero sí tiene sintomatología que causan, ¿verdad?, que se le adjudique este síndrome. ¿Y este síndrome se basa en qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, todos los estudios que se han hecho, estos pacientes pueden tener varios factores que para eso van a depender sus síntomas. Uno de ellos es que tienen la sensitividad en las terminales nerviosos del sistema gastrointestinal, lo tienen más sensitivo, o sea que ese umbral para dar síntomas está más bajito que en la población común. Como también pueden estar formando cierto tipo de sintomatología, como lo es la llenura, y eso ahí es que entramos más en la parte de la dieta, como es el estreñimiento con molestia abdominal, que ahí vemos lo que es el intestino irritable con predominancia de estreñimiento, o diarrea, que ahí vemos intestino irritable con predominancia de diarrea. Pero esto no es verdad como decir la incontinencia urinaria, que hay esta urgencia con el intestino irritable, hay urgencia de ir al baño. Pudiera ocurrir, en algunos pacientes pudiera ocurrir más en los que tienen diarrea, en la predominancia de los síntomas en la diarrea, podría ocurrir. No deberían ocurrir accidentes. Claro. Pero sí puede ocurrir esta urgencia de tener que ir al baño. Viendo esto tan frecuentemente, quiere decir que a toda edad, o sea, en la población en general, vemos esto. Pero si ustedes ven de un 25 a un 50% de los pacientes con este síndrome, quiere decir que eso está en cualquier edad. Eso es así. Cualquier edad puede estar relacionada a intestino irritable. Es importante recalcar, es un síndrome por lo que uno tiene que descartar que los síntomas que está presentando el paciente no sea secundario a una condición orgánica. O sea, que sea una condición que requiere un tratamiento diferente. Por lo que sí, para uno poder decirle a un paciente, usted tiene intestino irritable, uno tiene que descartar cualquier otra patología que cause síntomas similares. Porque si hay otra patología y no se encuentra a tiempo y no se trata, pues entonces eso puede conllevar a unas complicaciones a largo plazo que se pudieron evitar. ¿Podría de un síndrome de intestino irritable llevarnos a padecer de Crohn's? No debería ser, no debería ser. Son cosas distintas. Son cosas completamente diferentes. Enfermedad de Crohn es una de las enfermedades inflamatorias de intestino que hemos visto el aumento de prevalencia en todo el mundo, en Puerto Rico también. Puerto Rico no ha sido la excepción. Usualmente es que el sistema inmunológico ataca tu sistema gastrointestinal. La diferencia es que el Crohn sí es una enfermedad orgánica donde el sistema inmunológico ataca tu sistema gastrointestinal, y el intestino irritable es un síndrome que orgánicamente está todo bien, pero tiene sintomatología debido a aumento de sensitividad o funcionamiento del sistema gastrointestinal que tiene unas cosas que no están funcionando en el equilibrio que se supone. Nuestras comidas navideñas nos ponen en peor cuando tenemos ese síndrome, empeoran esos síntomas. Eso es así. Máxime que hablamos que la comida caribeña tiene tantos condimentos y nosotros con el coquito y todas estas cositas y el palito que se da a la gente en las navidades. Pues sí, hay muchos pacientes que si tienen síntomas de llenura, el tratamiento usualmente es cambiar la dieta, y esto equivale a eliminar la cebolla, esto equivale a evitar el repollo, esto equivale a disminuir los lácteos, esto equivale a disminuir lo que son los endulzantes artificiales como la sucralosa, la fructosa, que todo esto produce más gas en el sistema gastrointestinal y por ende más síntomas. Así que sí, la dieta que nosotros llevamos sí puede aumentar los síntomas o mejorarlos. O sea, que una persona con este síndrome no puede aprovecharse de un pastelito, de una morcillita, de una alcapurria. Doctor, ¿cómo va a decir eso? No. Y de hecho, los pacientes cuando llegan a la oficina, uno no le puede decir, no puedes comerte esto. No. Lo que uno tiene es que orientarlo para que sepa, ¿verdad? Bajar las porciones. Y lo otro, si uno sabe los síntomas predominantes en estos pacientes y ellos pueden también señalar qué tipo de alimentos son los que le causan estos síntomas, uno puede ayudar tanto con remedios, como uno dice de nuestra abuelita, los remedios caseros, porque existen tesis que ayudan mucho para estos síntomas, como también medicamentos que ayudan a disminuir estos síntomas, y para cuando esta persona vaya a consumir esos alimentos que saben que pueden molestar,
pues entonces se puede preparar y entonces de esa manera poder hacerlo. O sea, que quizás dejarlo para, o sea, o Nochebuena o Navidad, o dejarlo para el 31 o el primero. O sea, no abusar en estas Navidades si tenemos este síndrome, consultarlo con el médico y quizás darse el gustito 1 o 2 veces. Claro, claro que sí. Y me imagino también depende con lo que se acompañe, ¿verdad? Porque, Eso es así. porque a lo mejor pues me puedo comer el pastel quizás con alguna buena ensalada o con algunos vegetales hervidos que pueda comer y estoy dándome el gusto, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Haciéndolo de manera más saludable. Eso es así. Y lo más importante, como usted dice, con qué se acompaña y las porciones. Porque si las porciones son demasiado abundantes o exageradas, pues la sintomatología va a florecer. Eso que usted dice de llenura, quiere decir que la persona, no importa lo que coma, por mínimo o mucho, va a sentirse que está demasiado de lleno. Puede ocurrir en algunos casos. El paciente siente que la barriga, ¿verdad? Como lo conocemos, se llena. Ay, yo no comí tanto y estoy. Y estoy empancinado, como dice. Pues eso puede pasar en muchos pacientes. Y en base es que si uno ingiere mucho alimento, que nosotros tenemos bacterias buenas en el intestino que nos ayudan a digerir, pues si ese tipo de alimento, estas bacterias producen mayor cantidad de gas, pues uno puede llegar a sentir llenura, que tal vez es una llenura normal, pero el cuerpo de esa persona siente que es exagerada. Y ahí es que presenta los síntomas. ¿Qué cosas le ofrecemos a estos pacientes? Una vez ustedes, ¿verdad? Como gastroenterólogos, llegan a este diagnóstico, ¿cómo entonces trabajamos con ese paciente y manejamos la condición? Pues mire, lo más importante en estos pacientes es descartar cualquier condición orgánica o enfermedad que cause los síntomas. Y si una vez uno confirma que de facto el paciente tiene un intestino irritable, pues vamos a ver cuál es el síntoma predominante del paciente. Si es estreñimiento, vamos a aumentar la fibra, vamos a aumentar la hidratación, vamos a aumentar el ejercicio, que ayuda mucho al movimiento gastrointestinal. Si es diarrea, pues tenemos que ver que si hay algún alimento que le está causando estos síntomas, podemos dar medicamentos, podemos dar cosas como probióticos, que no son medicamentos, son unos suplementos, claro, para ver que esto mejore. Si es llenura, vamos a ver la dieta que estás usando, la dieta que estás llevando, la dieta que te está causando los síntomas, y vamos a establecer un patrón de dieta que mejore esos síntomas. Si ves, en todo esto lo que nosotros tratamos es los síntomas, porque es un síndrome, no una enfermedad. Por ¿no? eso, Y así que lo que vamos es a tratar los síntomas. Sí hay medicamentos para disminuir la sensación del sistema gastrointestinal cuando el síntoma predominante es dolor. Y si hay o sea que puede haber dolor. Puede haber dolor, claro que sí. En la mayoría de estos pacientes, sentirse lleno o el estreñimiento, la diarrea, le causa dolor en estos pacientes, dolor abdominal. Pero uno tiene que eliminar lo que son las otras causas orgánicas. Para estos pacientes que tienen dolor también hay medicamentos que los podemos utilizar. Y eso sí debe ser bajo la supervisión del médico, porque son medicamentos que necesitan una prescripción. Y me imagino que también por un tiempo determinado, porque claro, si yo voy haciendo ajustes, o sea, quizás si estoy muy severo, a lo mejor el medicamento me ayuda de inicio, ¿verdad? Como yo digo, para poderme estar estable. Y luego con esas modificaciones que voy haciendo y ya sabiendo lo que más me causa, pues entonces puedo trabajar de otra manera. Eso es así, eso es así. Lo ideal es utilizar medicamentos en esa fase aguda cuando esos síntomas están floridos, y quitarlos de una vez. Este paciente ya se siente mejor, y entonces hacer cambios en el estilo de vida, que son los que nos van a llevar a evitar otros episodios recurrentes. Lo mejor recomendado para estos pacientes es que tengan citas establecidas con su gastroenterólogo o con su médico primario, para que ellos puedan notificar cuando estos síntomas están otra vez volviendo o están empeorando, para de esa manera poder identificar el agente causante y ir eliminando. Usted como gastroenterólogo, la mayoría de sus pacientes llegan en esta época. Pues mira, no si llegan, aún así los pacientes que trato por otra cosa, siempre para esta época la pregunta es: mire doctor, es que tengo estos síntomas, como usted sabe que viene ahora Acción de Gracias, o sabe que vienen las Navidades, ¿qué yo puedo hacer por si me da esto? O sea, la pregunta siempre para esta época siempre está. Y eso es así. Y nosotros con gusto los ayudamos. Y me imagino que, pues, porque a nadie le gusta quizás compartir en familia o tener, ¿verdad?, esa reunión pequeñita familiar y sentirse mal. Y yo sé que las afecciones, ¿verdad?, gastrointestinales pueden dar mareo, pueden dar náuseas, pueden dar vómito, uno sentirse totalmente mal, que lo único que uno quiere es estar en una cama. Eso es así. Y eso se puede evitar. Eso se puede evitar con una buena orientación. Y, ¿verdad?, de la mano con su médico, eso se puede evitar. Una vez, doctor, hacemos esos cambios, ¿verdad? Esas modificaciones en el estilo de vida, y luego de haber pasado por el proceso de tratar agudamente nuestros síntomas, ¿podemos tener una vida plena? ¿Podemos vivir bien sin tener
el síndrome del intestino irritable constantemente? Claro que sí, claro que sí. Una vez uno haga estas modificaciones, usualmente la sintomatología comienza a disminuir y los episodios anuales también. Ahorita hablamos del estrés para la parte de la úlcera. ¿El estrés tiene que ver aquí? Es un factor muy importante. Hay personas que confunden y piensan que el intestino irritable es un diagnóstico psicológico. No es un diagnóstico psicológico, pero el tratar los factores de estrés muchas veces ayudan grandemente con los síntomas de intestino irritable. Así que el estrés es, al igual que la alimentación, el estrés es un factor muy importante a tratar en estos pacientes. O sea que muchos de estos pacientes padecen de mucha ansiedad, porque la ansiedad es la que pone, ¿verdad?, esos niveles de desespero, de uno se pone a temblar, el corazón se le quiere salir. Eso es así, eso es así. El estrés es un factor de suma importancia en la condición, pero bien importante, no causa la condición si la empeora. O sea que si trabajamos entonces con nuestro gastroenterólogo y él descubre y entiende que uno de los factores que me está llevando a tener el intestino irritable, tengo que entonces trabajar también por ese lado. Claro que sí, eso es así. En algunos casos hay que recomendarles psicoterapia o con algún medicamento leve para bajar esa ansiedad podemos trabajar con estos pacientes. Pues idealmente si uno puede identificar que el estrés es un agente causante o es el primordial agente causante de los síntomas en este paciente, uno puede buscar ayuda de un psicólogo, un profesional o un psiquiatra de la salud mental que nos pueda identificar cuál es el factor que le está causando a esta persona ese estrés para poder lidiar con eso. El estrés es como cualquier otro síntoma, uno tendría que lidiar con el estrés para poder eliminar ese factor que me cause los síntomas. Exacto, o sea que poder entonces trabajar para ayudar al paciente entonces a que ese síndrome del intestino irritable pues sea menos frecuente o no se dé. Eso es así. A veces hay que trabajar nutricionista, psicólogo primario y gastroenterólogo a la vez para que ese paciente entonces tenga una vida plena y no tenga esta sintomatología con tanta frecuencia. Claro que sí. Yo quiero aprovechar quizás los minutos que nos quedan para hablar un poquito del COVID-19 y nuestro sistema gastrointestinal. Sabemos que hay personas que ese es quizás el efecto mayor es donde se ve en su sistema gastrointestinal y quedan afectados tiempo después de haber pasado el COVID. O sea, no es algo que una vez sus pruebas moleculares salen negativas, se acabó el síntoma. Pues mire, por lo menos lo que tienen hasta el día de hoy. No, claro, uno de los síntomas más comunes que se ha visto gastrointestinal en pacientes con COVID ha sido la diarrea. De hecho, han habido pacientes que solamente presentan sintomatología gastrointestinal y es secundario el COVID. Ciertamente sabemos que lo más que afecta a este virus es la parte respiratoria, pero sí hemos visto pacientes con problemas gastrointestinales. Otra de las cosas más comunes que hemos visto, pero es secundaria a la parte de las trombosis que se forman de los coágulos, es problemas en hígado. Podemos ver hasta enzimas hepáticas elevadas en pacientes hospitalizados con COVID-19. Así que en este tiempo que estamos pasando de pandemia no se debe ignorar ningún tipo de sintomatología, más si son síntomas nuevos en un paciente que nunca ha tenido esos síntomas. Siempre hay que buscarle al profesional de la salud para que hagan las pruebas necesarias y poder entonces identificar que los síntomas de ese paciente son o por una condición gastrointestinal o porque sea cualquier tipo de infección, que cualquier virus podría causar sintomatología gastrointestinal, como lo sabemos, incluyendo el COVID-19. También sé que a muchas personas les ha dado con unas gastritis bien severas. Eso y tiempo después quedan con esa área como uno dice resentida. Exactamente, entonces es muy poco y los he visto perder peso, en algunos les ha convenido haber perdido ese peso porque era algo necesario e importante, pero entonces no pueden comer de todo porque todavía sienten esa sensación de malestar si ingieren ciertos alimentos. Eso puede pasar y de hecho hay una entidad que se llama intestino irritable postinfección, que eso puede ocurrir por cualquier infección, ya sea por virus o bacteria, del sistema gastrointestinal que haya sido afectado. O sea, que sí tenemos muchas condiciones, secuelas de infecciones que pueden terminar con síntomas gastrointestinales. Con lo del COVID-19, ¿verdad? Tenemos que esperar un poco más de tiempo a ver que estos pacientes se estudien para ver si estos cambios son solamente temporeros versus que sean permanentes. Y ver, porque probablemente va a haber unos que sean cambios temporeros, claro, que será la mayoría, y algunos permanentes, para entonces saber cómo vamos a tratar a estos pacientes. Exacto. O sea, yo me imagino que algunas personas quedarán quizás por varios meses, ¿verdad? Con un poquito de esa irritabilidad, pero según vaya pasando el tiempo, pues irán mejorando.
Le agradezco al doctor Santiago Coste Sibilia, gastroenterólogo, que me haya acompañado en la mañana de hoy. Espero que esta sea su casa nuevamente en algún momento más adelante. A la orden siempre, y el honor fue mío estar aquí, y gracias por la invitación. Gracias a usted. Recuerde que el número telefónico es el 787-625-2485. Si usted quiere hacer una cita, recuerde que su sistema gastrointestinal también es importante y no debemos olvidarlo. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.